¿Estamos? Sí. Bueno, pues bienvenidos a todos los asistentes y aquellos que nos estén siguiendo también a través de Internet. Arrancamos la segunda mesa de análisis de este Foro MedCap, que como saben todos ustedes está celebrando su 20º aniversario en este 2024. Y ahora nos vamos a centrar en abrir un poco la mirada, ¿no?, a nuestro país, a la economía española. Vamos a analizar lo que está sucediendo en España. Vamos a intentar definir al menos las principales características de nuestra economía y sobre todo las perspectivas que tenemos para 2024 y que, bueno, como comentábamos antes en el café, sí, efectivamente, la economía, como decía nuestro presidente del Gobierno hace tan solo unos días, va como un cohete este año y se va a terminar así este año. Bueno, les presento a quienes me acompañan en esta mesa. Bueno, aquí a mi izquierda está Daniel Lacalle, que es economista jefe de Tresis, todos le conocerán. María Jesús Fernández, que es economista senior de Coyuntura Económica de Funcas, y también está Ángel Gavilán, que es director general de Economía y Estadística del Banco de España, con quien, por cierto, me gustaría comenzar, si le parece bien, porque quedan 2 semanas, creo, para que el Banco de España presente la nueva revisión, ¿no?, de sus perspectivas para este año. Sé que no nos podéis adelantar mucho, pero sí que se intuye, ¿no?, que van a ser, de nuevo, mejores o un poquito al alza de cómo se veía sobre las últimas de marzo y también sobre comienzos de este año. Pues sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación para participar en este acto y para trasladar las impresiones del Banco de España, tanto sobre las dinámicas coyunturales de la economía española como también más adelante sobre los principales aspectos estructurales de nuestra economía. Empezando por los aspectos coyunturales, bueno, por situar el punto de partida, la economía española creció en 2023 un 2,5%, que es 5 veces superior a la tasa de crecimiento que observamos en el área del euro. Las previsiones que teníamos en el Banco de España, que publicamos en el mes de marzo, anticipaban un crecimiento de la economía española en 2024 del 1,9%, también un crecimiento por encima, casi el triple del crecimiento que esperábamos para el conjunto del área del euro. Los datos del primer trimestre que se conocieron después de la publicación de nuestras previsiones nos sorprendieron al alza. Nuestras previsiones y la de la mayor parte de los analistas esperaban una tasa de crecimiento en el entorno del 0,4-0,5% y el crecimiento observado en el primer trimestre, de acuerdo con los datos de avance del INE, fue del 0,7%. Bueno, si tenemos en cuenta de manera mecánica esta sorpresa en el primer trimestre y si tenemos en cuenta también las dinámicas de actividad más recientes que monitorizamos de manera continua, indicadores de confianza, indicadores de empleo, indicadores de ventas, de actividad económica, pues todo parece indicar, estamos todavía trabajando los números definitivos, también un ejercicio conjunto con el Eurosistema, pero todo apunta a una revisión al alza del crecimiento de la economía española en el 2024 en una tasa por encima del 2%. María Jesús, porque vosotros habéis publicado hace poco, ¿no?, hace un mes y algo, las revisiones. Sí, también nos ha pasado lo mismo, que posteriormente a la publicación de las previsiones salió la cifra de PIB del primer trimestre. Lo que sí que hemos publicado recientemente ayer, o bueno, estos días, yo no me acuerdo qué día hemos publicado lo que nosotros llamamos el panel de previsiones, que es una recopilación de las previsiones de 19 instituciones y servicios de estudios que revisaban ya la previsión para este año hasta el 2,1%. Yo creo que efectivamente se va a quedar claramente por encima del 2% el crecimiento de España este año. Yo creo que estamos en una especie de etapa de crecimiento sostenido, ¿no? Europa probablemente entrará en esa etapa a lo largo o por lo menos espera que vaya recuperándose de este estancamiento en el que lleva desde el año pasado. Se espera que salga en la segunda mitad de este año y ya entraremos, supongo, ya todos en una especie de etapa, pues, de crecimiento sostenido, ¿no?, en la que ya nos encontramos. Y entonces las previsiones para el año que viene se mueven también en el mismo entorno del año actual, ¿no?, en torno al 2% también. No llegará nunca, en todo caso, al crecimiento de 2023, o al menos no se espera que sea tanto, ¿no? O sea, estamos en un crecimiento moderado, pero sobre el 2%, digamos. Bueno, yo no descartaría que pudiéramos llegar a un 2,5%, no lo descartaría. Hombre, hay muchas circunstancias que van a condicionar que se pueda llegar a ese resultado, ¿no? Por ejemplo, que efectivamente la economía europea se reactive en la segunda mitad del año.
También habrá que ver si el turismo sigue tirando con tanta fuerza como ha venido tirando hasta ahora, porque llevamos como 2 años diciendo, bueno, es que ya ha alcanzado ya un cierto techo y ya no puede aportar al crecimiento mucho más de lo que ha venido aportando, pero es que resulta que sigue y sigue y sigue. Entonces, bueno, dependerá de esas circunstancias, ¿no? de la capacidad del turismo para seguir aportando crecimiento y especialmente de otras dos, de que se recupere la inversión, la inversión en equipo de las empresas, que está bastante deprimida, y que se materialice esa recuperación de la economía europea en la segunda mitad del año. Bueno, es verdad que todavía queda el verano por delante, las perspectivas desde luego son positivas. Daniel, como economista jefe de Tresis, yo creo que está encendido el micrófono. Está encendido, ¿Cómo ¿verdad? veis vosotros? Sí, se le escucha. Bueno, nosotros lo que vemos es básicamente si hoy dejase de hacer la economía española nada, es decir, si no hubiese ningún tipo de actividad desde hoy hasta final de año, la economía iba a reflejar un crecimiento del 2,1% por el efecto arrastre. Por lo tanto, es absolutamente normal que veamos unas revisiones de crecimiento al alza, pero la cuestión es qué tipo de crecimiento, ¿no? El crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita es prácticamente inexistente, ¿no? Entre 2019 y 2023, el crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita ha sido de 0,1%, ¿no? Y el Producto Interior Bruto per cápita este año, pues a lo mejor crecerá un 0,4%, es decir, no hay un aumento real, ¿no? Tampoco podemos olvidar qué tipo de crecimiento, ¿no? Uno de los problemas que pasa con el Producto Interior Bruto es que, como dice un amigo mío, es el único escandallo en el que metes lo que gastas y lo que produces y te olvidas de la cantidad de deuda que tomas. Si aumenta el Producto Interior Bruto un 2% y sube la deuda un 5%, pues tenemos un problema, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que eso es el problema. Entonces, a mí no me preocupa el dato de cuál es el PIB, sino qué viene en ese PIB, ¿no? Yo creo que los datos de turismo van a ser espectaculares, espectaculares. Pero tenemos ya los datos de cifra de negocio del sector industrial y del sector servicios en negativo. Cifra de negocio en negativo de los dos. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tenemos el comentario que acaba de decir muy importante María Jesús, el de la inversión, ¿no? Llevamos una recuperación en la que la inversión está un 5% por debajo de los niveles de 2019. Por lo tanto, yo siempre le digo, decimos internamente, ¿qué crece más? ¿Una economía que crece al 0,3% y reduce la deuda un 4%, o una que crece un 2% y aumenta la deuda un 5%? Y nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros en Tresis tenemos clarísimo que no es sostenible un aumento del Producto Interior Bruto que viene dopado por el endeudamiento y por el gasto público. Por el gasto de las administraciones públicas, si no recuerdo yo mal el dato, creo que aumentó un 10% el año pasado, puede ser. Claro, el tema es en qué se fundamenta el crecimiento, ¿no? Claro, tú tienes aquí un gráfico que aterra, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el Producto Interior Bruto por componente entre 2019 y 2023. La inversión, menos 5%. El consumo de las familias, 0,1%. La aportación del sector exterior, un 0,5%. Y el gasto público, un 17%. A mí, con todo mi cariño, me recuerda cuando yo iba a Atenas en el año 2006 y me decían que eran el motor de crecimiento de Europa. Bueno, esperemos no estar en esa situación, ¿no? No, estamos camino. Oye, cuando las cosas se hacen con ahínco, se llega, ¿eh? Bueno, cuando veamos a los señores de negro entrar... No, los señores de negro están, lo que pasa es que están missing in action. Venga, bueno, vamos luego a, es verdad, analizar punto por punto pues, todo lo que ha hablado Daniel, principalmente el tema de la inversión, que sí que preocupa, lo ha mencionado también María Jesús, pero hay una cuestión que está sobre la mesa, la vamos a ver prácticamente en la semana que viene, el 6 de junio, se reúne el Banco Central Europeo, va a acometer la primera bajada de tipos de interés a priori de esta nueva etapa, ¿no?, que hemos visto, serán solo 25 puntos básicos, la previsión para todo el año son unos 100 puntos más o menos, y todo esto está entrelazado con el tema de la inflación, que también viene un poco del lado de que la gente, los ciudadanos en España, no están viendo incrementada su renta per cápita, ¿no? Su ahorro sí que todavía
sigue contenido y bastante alto en términos históricos, pero bueno, es todo un totum revolutum que tenemos sobre la mesa y que vamos a ver cómo se gestiona, porque es verdad que nunca nos hemos encontrado antes en una situación a la que tenemos ahora, porque la crisis financiera fue muy diferente cuando se vieron bajas de tipos en aquel entonces y lo que vamos a ver ahora. O sea, la situación no es la misma. María Jesús o Ángel, quien quiera. Vamos a poder hablar luego también de los Hombre, otros temas, ¿no? claro. No, bueno, porque efectivamente los temas de la composición del crecimiento son fundamentales, más allá de la pura tasa de crecimiento y cómo está creciendo la economía española. Un factor que no se ha mencionado bueno, directamente, ¿no? Daniel ha hablado del crecimiento per cápita. Es bueno, una parte muy importante del crecimiento de la economía española en los últimos años ha tenido que ver con el aumento poblacional y fundamentalmente ha sido un aumento poblacional externo vía flujos inmigratorios y es un aumento de PIB por cantidades, no tanto por aumento de productividad o por aumento de... pero bueno, en términos de la política monetaria, déjame que lo enfoque desde un punto de vista amplio, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en términos de las dinámicas de inflación? Y aquí, como hablamos de la política monetaria del área del euro, permíteme que hable de la inflación del área del euro, que es la relevante a la hora de establecer los tipos en el área del euro, ¿no? Bueno, vimos, bueno, también en la economía española un proceso desinflacionario muy intenso a lo largo de 2023. Para que os hagáis una idea, en enero de 2023 la inflación en el área del euro estaba en el entorno del 9% y acabó el año 2023 en el entorno del 3%. Entonces, una reducción muy acusada de la inflación, que ha continuado en los primeros meses de 2024, pero ha continuado de una forma más lenta, más gradual de lo que se observó en 2023, en parte de manera esperada, de manera anticipada por la mayor parte de los analistas, porque la reducción de 2023 se benefició de la desaceleración muy intensa de lo que se llaman también los efectos base en los precios de la energía, ¿no? Y ahora, tanto en España como en el área del euro, los principales aspectos que contribuyen a la inflación no es el componente energético, sino los componentes subyacentes, que se dice, de la inflación y en particular los servicios. Y sabemos que los servicios, que la inflación de los servicios, los precios de los servicios son más inerciales, son más persistentes y en ese sentido, pues las previsiones del eurosistema, e insisto, la mayor parte de los analistas contemplan que la inflación va a seguir moderándose a lo largo de los próximos trimestres, pero de forma mucho más lenta que lo que vimos en 2023. ¿Qué prevé el eurosistema en sus últimas previsiones de marzo, que también se están actualizando ahora de cara a las 2 próximas semanas, ¿no? Bueno, prevé que la inflación esté en el entorno del objetivo, la tasa objetivo del Banco Central Europeo, que es del 2%, buena parte de 2025. O sea, de mantenerse estas dinámicas de precios, de mantenerse estas dinámicas de actividad, pensamos en el eurosistema que la inflación convergerá al objetivo, ya digo, durante buena parte de 2025 y en ese sentido cabe la posibilidad de empezar a reajustar la política de tipos de interés, empezando a bajarlos posiblemente, si no hay ninguna sorpresa significativa, en junio. En todo caso, el nivel de los tipos de interés que se quedaría después de una eventual bajada en junio seguiría siendo restrictivo. El tono de la política monetaria seguiría siendo restrictivo, ¿no? Pues, retomando efectivamente el tema de los puntos positivos y los puntos negativos de la economía española, antes de hablar de los tipos de interés, sí, efectivamente hay elementos positivos en cómo ha evolucionado la economía recientemente, pero también tiene sus sombras, ¿no? Ha crecido bastante el empleo, está resistiendo bastante bien, lo cual es una cosa bastante sorprendente y que además es bastante común. Ocurre en el conjunto de Europa, incluso a pesar de que Europa está estancada, el empleo ha aguantado muy bien, no digamos ya en Estados Unidos. Es uno de los rasgos más llamativos, digamos, del ciclo actual, ¿no? Que nos diferencia un poco de cómo se comportaba la economía en el pasado, ¿no? Entonces, en España tenemos ese elemento común en el resto de Europa, que es esa resistencia, el término de moda, la resiliencia, ¿no? del empleo. Otro factor positivo es que ha crecido muchísimo las exportaciones de servicios no turísticos. Ahí hemos demostrado una especie de fortaleza competitiva un poco insospechada y que nos ha sorprendido un poco, pero luego efectivamente está, como decía Daniel Lacalle, está que el PIB ha crecido, pero no en la medida en que ha crecido la población. Por lo tanto, debería de haber crecido más, ¿no? Teniendo en cuenta todo el aporte de la población que ha habido, es que debería de haber crecido más, y está el que se ha apoyado excesivamente en el gasto público y el tema de la inversión, ¿no? Que había mencionado antes, la inversión privada, que está muy deprimida.
Y luego, con respecto a los tipos de interés, pues yo creo que por fin ya es hora de que volvamos a la normalidad, ¿no? A tipos de interés positivos y dejemos atrás esta etapa extraña, anómala, demasiado larga, excesivamente larga, de tipos de interés negativos. Bueno, que a mí hay un representante, digamos, de la autoridad monetaria que es responsable de esa larga etapa yo tengo que decir que soy bastante crítica con esta política monetaria que se ha llevado a cabo de tipos de interés tan negativos durante tanto tiempo, ¿no? Yo creo que es positivo de que por fin volvamos a tipos de interés, no digo altos, digo normales, ¿no? Normales. Porque en torno al 2%, ¿no? Es lo que siempre se ha hablado. 2, 2,5, quizá 2,5, bueno, eso ya iremos viendo, porque unos tipos de interés tan bajos, negativos, durante tanto tiempo, al final a largo plazo tienen consecuencias negativas para la economía, porque dan lugar, además yo creo que sobre esto el Banco de España ha publicado algún paper, si no recuerdo mal, acaba generando una asignación ineficiente de los recursos que se derrochan y ahí puede estar una parte de la explicación de lo poco que crece la productividad, tanto en España como en el conjunto o sea, en España va mal, o sea, si en Europa va mal, en España todavía va peor, porque en Europa va mal, ¿no? la productividad. Y una de las razones puede ser esa, ¿no? Una asignación ineficiente de recursos derivado de unos tipos de interés anómalamente reducidos. ¿Demasiado endeudamiento hablamos de las empresas en lugar de destinarlo a otros recursos para aumentar la productividad? ¿O? No, las empresas no están endeudadas. No, me refiero que endeudarte a coste cero. Bueno, sí, claro, pues al final se acaban destinando los recursos productivos, el capital, pues a proyectos pues que de otra forma igual no se hubiesen destinado, porque se exigiría unas perspectivas mejores que las que, ¿no? que las que se están exigiendo. El listón está muy bajo, ¿no? A la hora de obtener financiación, ya sea por la vía de crédito o por la vía que sea, ¿no? Sí, se van a bajar los tipos, se van a bajar. Pero no podemos olvidar que en el último dato de inflación de la eurozona, 6 países, incluido España, tienen todavía una inflación muy superior, por encima del 3%, al objetivo. Y recordemos, que esto hay que recordarlo todos los días, es alucinante que haya que recordarlo, que la inflación es acumulativa, que llevamos un 20 y pico % de inflación acumulada desde el 2019, y eso significa un problema monetario muy significativo. Entonces, a mí me preocupa que se esté generando una narrativa que indique que los problemas de la eurozona son por la política monetaria restrictiva. Absolutamente falso, como bien decía Jesús y como decía también Ángel, la política monetaria es y ha sido extremadamente laxa, y además la eurozona ya estaba en estancamiento con los tipos de interés negativos. La mala asignación de capital es un problema muy, muy grande. Se van a bajar los tipos demasiado pronto, porque el Banco Central Europeo solamente tiene un arma para luchar contra la inflación, porque la otra, que es la de reducir la cantidad de dinero en el sistema, no está ocurriendo con eso que llaman los fondos Next Generation, tal, no sé qué, que es imprimir dinero, eso que llaman los distintos mecanismos de evitar ¿cómo le llaman? La fragmentación, que es imprimir dinero. Es decir, cuando el Banco Central Europeo no tiene el arma de reducir la cantidad de dinero en el sistema y la única que tiene es subir los tipos, el peso de toda la normalización de la política monetaria recae sobre las pequeñas y medianas empresas y sobre las familias, no sobre los estados que no se han enterado del concepto de normalización monetaria. Entonces, el problema es que tienes una política fiscal no solamente extremadamente laxa, sino además esos fondos Next Generation que no tienen el más mínimo sentido en los mires por donde los mires, y que tiene un efecto inflacionista. Entonces, el problema que nos vamos a encontrar, y que se va a encontrar el Banco Central y el Banco de España cuando miren los datos de inflación, es el efecto base. ¿Qué va a pasar con el efecto base a partir de junio? Claro, bajar la inflación del 9 al 3% es muy fácil, porque es 9 más 3. Pero del 3 al 2 es mucho más difícil, ¿verdad? Es decir, si yo engordo 10 kilos un año, engordo 4 el siguiente y engordo 3 al siguiente, no he adelgazado.
A ver si lo entendemos, por Dios, ¿eh? Por lo tanto, tenemos un problema monetario, porque el euro no es la moneda de reserva del mundo y llevamos 1 año y medio escuchando la sandez de la desdolarización, y lo que estamos viviendo en el mundo es la deseurización. La utilización del euro en el mundo se está reduciendo. Y por lo tanto, la política monetaria del Banco Central Europeo tiene que tener en cuenta la demanda mundial de euros y no lo hace. El único banco central del mundo que le presta atención a la demanda mundial de su moneda es la Reserva Federal. Y si no le prestamos atención a eso, entramos en los errores que se cometieron con los tipos negativos y con una bajada de tipos innecesaria, cuando no se está llevando a cabo una política monetaria restrictiva. Recordemos que los datos de agregados monetarios del último dato del Banco Central Europeo están todos en rebote, y en rebote significativo. Por lo tanto, la inflación no baja porque nos pongamos todos a bailar en círculo. O se baja la cantidad de dinero o se baja el aumento de la cantidad de dinero. Pero si no se hace eso, no se va a reducir la inflación, y entonces el riesgo de esta inflación es mayor. Es un debate larguísimo, sí, Ángel. Bueno, no sé si queréis que yo monopolice la conversación, pero por alusiones me veo la necesidad. A ver, yo creo, contestando a María Jesús, yo creo que todos estamos encantados de converger al objetivo de política monetaria, que es la estabilidad de precios, definida la estabilidad de precios como una tasa de inflación del 2%, que no es el nivel de precios, es la tasa de crecimiento de los precios del 2%. ¿No? Esto no es price level targeting, bueno, podemos explicar por qué es un 2% y no un 0%, si queréis podemos abundar en ello, ¿no? Tiene una explicación relativamente sencilla, pero bueno, el objetivo de estabilidad de precios es el 2%, estamos convergiendo a ese objetivo de estabilidad de precios y por lo tanto estamos contentos por eso, ¿no? Por cumplir con ese objetivo que como hemos venido diciendo, bueno, no solo en el Banco de España, sino a nivel del eurosistema, la estabilidad de precios es una condición indispensable para tener crecimiento estable en el medio plazo. Podemos pensar en economías que han tenido episodios de hiperinflación y cómo eso destruye tejido productivo, capacidad de crecimiento y a la inversa, ¿no? De la misma manera, en el periodo previo a este episodio inflacionista, durante una década, tuvimos inflaciones claramente por debajo del objetivo en España, en Europa y en realidad a nivel global, y los bancos centrales hemos hecho todo lo que hemos podido y eso ha sido la política monetaria acomodativa con medidas no convencionales para tratar de devolver la inflación al objetivo, que es donde todos debemos querer estar, ¿no? Bueno, en ese sentido, bueno, pues prácticamente en todos los consejos de gobierno del Banco Central Europeo durante toda esa década, y todavía ahora se sigue diciendo, si lo que quiere es fomentar ese crecimiento económico y para conseguir inflación, cuando estábamos en periodo de baja inflación, para conseguir más inflación teníamos también que impulsar el crecimiento económico. Hay otras políticas. Está la política fiscal y sobre todo las reformas estructurales, las políticas de oferta que incrementan la capacidad de crecimiento de la economía, y en ese sentido la política monetaria no es todopoderosa, claro. Puede llegar a donde puede llegar, ¿no? Y es verdad que en algunas coyunturas la política fiscal y la política monetaria no están perfectamente alineadas, ¿no? En contextos como el actual, donde deberíamos reducir las presiones inflacionistas, por el lado de la demanda, y ahí podemos actuar desde la política monetaria y también desde la política fiscal, ¿no? Ahí, de nuevo, bueno, organismos internacionales, pero también los bancos centrales, pues han estado llamando a una mayor coordinación de la política monetaria y fiscal, que la política fiscal no nos haga el trabajo más complicado de tener que endurecer más por una política fiscal excesivamente expansiva, ¿no? Luego, bueno, has mencionado, Daniel, que el Banco Central Europeo no tiene en cuenta el comportamiento del euro. La demanda mundial de euros. Bueno, el euro. Nosotros, cuando hacemos el escenario macroeconómico para tener en cuenta qué política monetaria hay que adoptar, tenemos en cuenta todos los indicadores y en particular tenemos en cuenta el tipo de cambio del euro con todas las monedas y en particular con el dólar, ¿no? Porque afecta... Perdona, no es por nada, es que no es lo mismo el tipo de cambio que la demanda mundial de euros.
Bueno, la demanda mundial de euros afecta al precio del euro, que es el tipo de cambio. Es que uno es un resultado y el otro es una causa. Bueno, la demanda es otra cosa que tampoco puede tener en cuenta el Banco Central, ¿no? El Banco Central tiene en cuenta los precios, no. Muy bien. Por ejemplo, una de las medidas en este sentido que hemos venido mencionando también desde el ámbito de la completitud del marco institucional europeo es la necesidad de avanzar en el marco institucional, por ejemplo, con una capacidad fiscal permanente, estabilizadora, que cree activos seguros en euros, que pueda afectar a la demanda internacional de euros, ¿no? por parte de los inversores. Bueno, pero esto de nuevo tampoco es algo que nosotros tengamos en nuestro control. Y luego has hablado de la cantidad de dinero, ¿no? El Banco Central tiene varios instrumentos. Uno es el instrumento de precios, el tipo de interés. El otro instrumento es el exceso de liquidez, la liquidez del sistema, ¿no? Y en este sentido es importante tener en cuenta que todos los bancos centrales de las economías avanzadas están simultáneamente, o han venido en los últimos trimestres simultáneamente subiendo los tipos de interés y además reduciendo su balance, que en el fondo es también la cantidad de dinero que hay en circulación. Es lo que se llama, lo llamábamos el QE, el quantitative easing, cuando se compraban bonos soberanos y se lanzaban programas de liquidez para los bancos. Ahora es el QT, ¿no? El quantitative tightening, la reducción cuantitativa de dinero, y en ese sentido el Banco Central Europeo en los últimos años ha reducido de forma bastante apreciable su balance por dos vías. Una, dejando de reinvertir los bonos soberanos que había comprado en la fase expansiva previa, y dos, también han ido venciendo los programas los programas T-litro, que se decía, ¿no? Las operaciones de financiación a largo plazo, algunas de ellas condicionadas a la financiación. Estos programas han ido venciendo, han ido reduciendo la liquidez del sistema, y sabemos, porque nos lo dicen los bancos en sus encuestas, que esto también afecta a las condiciones a las que ellos dan crédito a los hogares y a las empresas, ¿no? Pero bueno, podemos seguir hablando, es que no quiero tampoco monopolizar la conversación. No, a mí me parece quiero decir que, por ejemplo, sí. has hablado también que el Next Generation EU es un error. Bueno, podríamos discutir con mucho detalle qué es un error, si el programa per se, el hecho de que solo sea temporal y no sea permanente, la ejecución del programa, pero una de las cosas que resulta más evidente en la coyuntura actual es que Europa necesita construir bienes públicos europeos. ¿Qué es un bien público europeo? La defensa de Europa. ¿Qué es otro bien público europeo? La transición ecológica, hacer la transición hacia una economía más baja en carbono. Pues no tiene sentido que se haga desde un país concreto del área del euro y no se haga en el resto, porque entonces no se ha generado defensa y no se ha generado transición ecológica, porque el carbono está en la atmósfera para todos los países. Bueno, en este contexto de que hay que crear bienes públicos europeos, necesitaríamos una financiación conjunta europea para impulsar esos bienes, y en ese sentido, pues una de las recomendaciones también que hemos venido haciendo, desde luego desde el Banco de España, también en otros foros, es, a partir de las lecciones aprendidas del programa Next Generation EU, que es temporal, pensar en una capacidad de financiación para este tipo de bienes europeos conjunta permanente. Pero bueno, ya irán saliendo nuevos temas. ¿Quieres apuntar algo? Que te veo mirando. Los datos de, efectivamente, reducir el balance es una manera de retirar dinero del sistema. No le estoy echando la culpa al Banco Central Europeo, que ha hecho lo que ha podido. Bueno, podía haber hecho más, pero como calculaba Murray Rothbard y Ludwig von Mises, la cantidad total de dinero en el sistema no solamente no se ha reducido, sino que ha aumentado. ¿De acuerdo? Porque es que el déficit público es imprimir dinero. Entonces, efectivamente, la política restrictiva del Banco Central Europeo ha sido, no te voy a decir que, sí, voy a decirlo, para que haya alegría, saboteada por la política fiscal. Entonces, claro, si tú reduces el balance de la Reserva Federal en 1,5 billones y aumentas el déficit cada año en 2 billones, no es política restrictiva. Hay mucho, estás imprimiendo dinero artificialmente. Bien. Fuera de todo eso, que estoy totalmente de acuerdo con Ángel, que hacen lo que pueden y hay que defender al Banco Central Europeo en todo lo que pueda. Pero yo creo que también es importante recordar que la inflación no es una casualidad y que hay mecanismos que tenemos que tener en cuenta, y que si el Banco Central Europeo se encuentra con una imposibilidad de que la inflación se contenga simplemente por vías monetarias,
Los estados tienen que ser conscientes de que la inflación se tiene que contener por vía monetaria también, que el déficit es una vía monetaria. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de eso, nada más. No me voy a explayar. Bueno, de todas maneras, para el que no lo sepa, normalmente genera mucho debate las políticas monetarias, tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal. Es decir, son debates... Siempre se le echa la culpa al camarero de lo mala que está la comida. Y la comida y el problema de la eurozona no tiene absolutamente nada que ver con la política monetaria, sino todo que ver con la política fiscal. Y efectivamente, como dice Ángel, no vamos a criticar los fondos Next Generation en sí por el título, sino por la ejecución, el detalle y digamos, la evidencia ya palmaria del fracaso absoluto, ¿no? Pues bueno, en realidad yo quería tratar el tema de los tipos de interés más que por el debate del Banco Central Europeo, que ya digo que despierta pues, muchas opiniones, ¿no?, en general, por el impacto que pueden tener una baja de tipos de interés tanto en la financiación de empresas como de hogares, que al final es un poco donde, por bajar, ¿no?, el debate, digo, donde estamos fijándonos todos cómo están evolucionando estos hogares españoles, las empresas, sus condiciones de financiación, el coste que tienen ahora de endeudarse y también el impacto de la inflación que venimos arrastrando, porque como decía Daniel, es acumulativa durante los 2 últimos años, no hay que olvidarlo, y eso al final afecta a la renta de las familias cada día. O sea, entonces, por hablar un poco de los puntos de los que entiendo que habéis antes tenido distintas opiniones, es cierto que el tema de la productividad preocupa en nuestro país, Ángel, y es un tema a tratar, ¿no?, de mejorar, digamos, un poco con una economía que está creciendo, o sea, que no se ha parado. Alemania se ha parado, por ejemplo, Francia ha estado al punto de hacerlo, Estados Unidos lo hizo, España no, y hay cosas que no avanzan de la manera en la que deberían. Bueno, entonces pasamos de los temas coyunturales a los estructurales, ¿no? Aunque, bueno, evidentemente tiene implicaciones en el corto plazo, ¿no? Efectivamente, los economistas sabemos pocas cosas, pero una de las pocas cosas que sabemos es que el único motor de crecimiento sostenible, robusto en el medio plazo es el crecimiento de la productividad. No se puede crecer simplemente por acumular capital o por acumular trabajo, en algunos casos por límites físicos y en otros casos por rendimientos decrecientes a partir de un determinado nivel de capital o de trabajo, ¿no? Entonces, la única manera de crecer de forma sostenible es el crecimiento de la productividad. En el informe anual del banco de este año, no, del año anterior, explicamos con detalle cómo la economía española en las últimas décadas ha sido incapaz de converger a la renta per cápita de nuestros socios del promedio del área del euro, fundamentalmente por 2 motivos. Uno es el pobre crecimiento de la productividad en nuestro país en las últimas décadas, algo que también se mantiene en la coyuntura actual, ¿no? A pesar del crecimiento que hemos tenido, entre 2019 y 2023 la productividad por ocupado en España ha caído. Ha caído. También ha caído en Europa, pero ha caído más en España que en Europa. Bueno, este es un factor que explica el menor crecimiento relativo de la renta per cápita en España frente a otros países europeos. El otro factor, si queréis podemos comentarlo con más detalle, es la elevada tasa de paro en la economía española en relación con otros países de nuestro entorno. Bueno, hablando de la productividad, tratar de resolver el problema de la productividad es complejo, fundamentalmente porque no es una variable. La productividad es el reflejo de muchas otras cosas. La productividad es el reflejo del capital humano de los trabajadores y de los empresarios, es el reflejo del capital tecnológico o de las actividades de innovación de las empresas, es el reflejo de la demografía empresarial. Y ese reflejo también, otro aspecto, de la calidad institucional, del marco institucional y de la confianza de los agentes económicos sobre el marco institucional en el que toman sus decisiones, la mayor o menor incertidumbre o la mayor o menor credibilidad que tienen en las instituciones. Esto lo destacábamos en el informe anual de este año, ¿no? Estos 4 elementos y la necesidad de que España avance en todos ellos. No tampoco sirve de nada avanzar solo en uno frente a los demás, ¿no? Bueno, poníamos varios ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, en términos de demografía empresarial, sabemos y es bien conocido
que el tejido productivo español tiene un tamaño medio inferior. Las microempresas o las pymes en España tienen un peso relativo mayor que en otras economías de nuestro entorno, y no solo son más que en otros países de nuestro entorno, sino que nuestras pymes tienden a ser menos productivas que las de otros países de nuestro entorno. Esto en términos de pura demografía empresarial, pero luego también es importante entender cuál es el proceso de creación destructiva o de destrucción creativa, ¿no? que sucede en nuestro tejido empresarial. Uno querría que las empresas que salen tengan menos productividad que las que se mantienen en vigor, y que las empresas que entren después de un determinado número de años tengan una productividad mayor que las que ya estaban instaladas. Bueno, eso pasa en la economía española. Por ejemplo, una empresa que entra en la economía española al cabo de 5 años tiene una productividad superior a las empresas que ya estaban instaladas. Pero no pasa lo suficiente. El nivel de rotación empresarial en la economía española, la entrada y la salida de empresas, es menor que en otros países de nuestro entorno, y de hecho también en la coyuntura actual. Entonces, bueno, hay muchos elementos sobre los que se puede tocar para tratar de mejorar la calidad institucional, para tratar de mejorar el capital humano, para tratar de mejorar la innovación. Las empresas que innovan en España son menos que las que innovan en otros países, y además innovan una cantidad menor, gastan menos en I+D que otras empresas. Y en términos de demografía empresarial, pues también se puede hacer mucho por facilitar la financiación de las pequeñas y medianas empresas, por estimular esta creación destructiva o destrucción creativa, como lo queráis poner. Y es un reto para la economía española a futuro, indudablemente, ¿no? Para todas en general, pero para la economía española en particular. Pero entendemos que esa baja productiva es un tema sectorial, ¿no? De distribución sectorial. Bueno, esto es una cosa que se suele mencionar habitualmente, ¿no? En qué medida la composición sectorial de la economía española justifica esta mala productividad del país. Bueno, tiene un elemento, tiene su punto, ¿no? Porque es verdad que la economía española está sesgada a los servicios, que tradicionalmente muestran un menor crecimiento de productividad que las manufacturas, pero incluso cuando miramos sectores de actividad a nivel muy desagregado, también vemos que para esos sectores de actividad muy desagregados tenemos menos productividad que nuestro entorno. Entonces, no es un tema no es un tema de composición sectorial. Ayuda a explicar una parte, pero una parte, digamos, relativamente pequeña. Es un tema más general o transversal de la economía, ¿no? Y tiene que ver con estos aspectos que he mencionado. Generalmente, además, es una crítica que hacen muchos gestores, muchos empresarios, que también está un poco vinculada, ¿no?, con la manera de tratar a los emprendedores en este país. Pero bueno, María Jesús, que llevas mucho tiempo sin hablar, porque al final con el debate del BCE te hemos dejado a un lado. Sí, bueno, con respecto al tema de la productividad, efectivamente todo lo que ha dicho Ángel lo suscribo al 100%. Yo creo que la importancia de la productividad es algo de lo que el común de la gente, el común del público no es consciente. O sea, la productividad es la madre de todo. El crecimiento de la productividad es lo que permite que aumenten los salarios, que se pueda reducir la jornada laboral, que aumente la recaudación fiscal sin aumentar la presión fiscal, y por lo tanto es lo que permite sostener un estado de bienestar. Que la productividad es la madre de todo, es el origen de todo, y la gente no es suficientemente, yo creo, consciente de lo que esto significa. Y como la gente no es suficientemente consciente de lo que esto significa, pues esto significa que durante décadas se han hecho escasos o nulos esfuerzos por parte de la política económica para incidir en los aspectos que pueden mejorar nuestra productividad, ¿no? Yo desde hace mucho tiempo siempre ponía el acento en uno de ellos, pero lo que pasa es que ya me siento un poco frustrada y ya no sé ni siquiera si seguir hablando de ello, que es el tema de la educación, ¿no? Los malos resultados de nuestros estudiantes, la elevada tasa de abandono escolar, la elevada proporción de la mano de obra con un nivel de formación inferior a la secundaria completa, los malos resultados en los informes de PISA. Y digo que me siento un poco frustrada porque es que ya llegamos demasiado tarde. O sea, ya estamos en un momento de transición, digamos, hacia... Igual parece un poco trascendente, pero estamos en un momento de transición hacia una nueva era económica, ¿no? Que va a estar marcada por aspectos que no sabemos muy bien cómo van a influir al devenir económico durante los próximos 20, 30, 40 años, como es, por ejemplo, pues, la reducción de la mano de obra, el envejecimiento acelerado de la población, bueno, todo el cambio tecnológico, por supuesto, la nueva revolución industrial derivada de la inteligencia artificial, etcétera. Por ejemplo, la transición, todas las políticas que se están haciendo encaminadas a la transición energética, que es un nivel de intervencionismo
y de dirigismo de la economía, que yo creo que es un poco experimento, no lo digo en un sentido de hacer una valoración crítica o no de todas las políticas que se están haciendo en este ámbito, pero desde luego lo que es un hecho incontestable es que es un enorme experimento el nivel de dirigismo que supone, ¿no?, todas las políticas que se están llevando a cabo dirigidas a la transición energética. Bueno, todo esto, toda esta melee nos conduce pues, a otro mundo económico que no sabemos muy bien por qué reglas se va a guiar. Pero es que España entra ya con un problema de entrada, ¿no?, que es ese reducido nivel de productividad. Vamos a ser capaces de engancharnos a una nueva revolución industrial en este mundo que se avecina así tan complejo. En fin, esa es mi reflexión. Sí que vamos tarde, ¿no? Sí, al final, o al menos en el vagón de cola, Daniel. Bueno, yo creo que es que estamos de acuerdo totalmente, suscribo todo lo que han dicho, tanto Ángel como María Jesús. Yo añadiría dos cosas, a ver si nos lo tatuamos, ¿no? Uno en el brazo izquierdo, la planificación central no funciona. Y en el brazo derecho, si subvencionas la baja productividad, no sube la productividad. Y ya está. Pues eso que pasen por un tattoo parlor, ¿no? Los gobernantes se tatúan eso en el brazo izquierdo, el otro en el brazo derecho, y cuando se sienten miran, la planificación central no funciona, si subvencionas la baja productividad, no aumenta la productividad. Y se solucionan las cosas, poco a poco. Otro tema que preocupa en nuestro país, quiero recordaros además que vamos a abrir turno de preguntas, por si alguien tiene preguntas, que ya me han hecho llegar una. Tenéis tarjetas, me parece, todo el público para poderlas leer luego dentro de unos minutos. Es el tema de la inversión, ¿no?, que está bastante deprimida. Al final está todo vinculado una cosa con la otra. Es un tema empresarial, no sé si fiscal de nuestro país, no sé si de incentivos para el emprendimiento. Al final es una cosa enquistada que también se podría extender a Europa, ¿no?, porque Europa ahora parece estar despertando un poco, queriéndose dar cuenta de que Estados Unidos está ya a muchísima distancia y están promoviendo también a nivel mercado nuevas políticas, o al menos intentándolo, ¿no?, para que las bolsas no pasen desapercibidas, las europeas, frente a Wall Street. Daniel, ¿crees que tiene solución? Sí. ¿Corto plazo? A corto plazo no. ¿Medio plazo? Claro que tiene solución. Hombre, ¿cómo no va a tener solución? A ver, Europa tiene todos los ingredientes para ser un agente económico de éxito. Lo que pasa es que Europa, parece que la Unión Europea mira a China y mira a Estados Unidos, en vez de mirar a las cosas buenas, mira a las cosas malas y dicen, eso es lo que voy a copiar, ¿no? Y claro, pues entonces no funciona. El gran problema, yo creo, con la inversión es para mí la pérdida es la oportunidad perdida, ¿verdad? Porque si lo piensas, muchas veces se dice, bueno, es que la inversión ha caído, pero es que, claro, con las incertidumbres que hay globales, pero vamos a ver, si hay incertidumbres globales, tú tenías que ser el líder de atracción de capital del mundo, ¿entiendes? O sea, si hay una guerra en Ucrania, la inversión de Ucrania se tenía que estar viniendo a España. Si hay una guerra en Gaza, tendría que venir la inversión a España. No es una excusa para decir los datos son malos, ¿por qué? Sino que es que los datos son todavía peores porque deberíamos estar liderando la atracción de capital global. Yo he tenido la suerte, o la no suerte, no lo sé, pero la coincidencia de haber llevado a cabo una gran parte de mi carrera en Estados Unidos. Y cuando miran a Europa, pues se encuentran con dos cosas, ¿no? Incertidumbre regulatoria, fiscalidad y ese concepto que ha dicho María Jesús, que es absolutamente clave, que se llama dirigismo. Y a mí me da mucha pena, lo siento mucho, haber estado en una de las grandes gestoras del mundo con un mapa del mundo en el que en nuestro país había un post-it que ponía uninvestable. Y me da mucha pena. Entonces, claro que se soluciona. Pero eso ya no es así, ¿no? ¿Qué? Eso ya no es así. ¿Cómo que eso ya no es así? Sigue siendo así. ¿Cómo que eso ya no es así cuando tenemos la inversión extranjera un 22% por debajo de la del año 2022, que es un 50% por debajo de la del 2018, que era una porquería? Estamos mal. Hombre, vale. Es que no, lo que no vemos es lo que hay en el mundo. En el mundo, ahora mismo, hay 108 billones, trillion de dólares
invirtiendo en el mundo. Nosotros somos el 1% del Producto Interior Bruto del mundo. Nosotros no estamos aquí para decirle, no, tu dinero no me vale. No representamos ese no, 1% de inversión mundial. Y no representamos ni el 1% de la inversión mundial y no estamos capturando todo lo que debería estar llegando de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Chile, Colombia, de todos los países en los que están empeorando la situación para los inversores. No estamos capturando todo lo que puede llegar de Asia, no estamos capturando tanto. Simplemente es eso, es la frustración de que caigamos en el error de pensar somos los mejores, bueno, ¿y qué? Es que esto yo lo viví cuando volví de Inglaterra en el año 74. ¡Oh, qué bien estamos, qué bien estamos! ¿Cómo que qué bien estamos? Estamos perdiendo oportunidades por todos los lados que deberíamos estar capturando mejor que nunca. Nada más, perdonad porque me voy, me llevan los demonios. Ángel, María Jesús. Sobre la inversión. Sí, efectivamente. Bueno, la inversión empresarial es una cuestión que hay que estudiarlo con un poco más de detenimiento, ¿no? Porque la inversión empresarial en España está comportándose tan negativamente, es que se está comportando peor, bastante peor, que además si nos fijamos exclusivamente en la inversión empresarial, porque la inversión de los hogares, la inversión del sector público ha aumentado, tanto en términos nominales como reales, con respecto a antes de la pandemia. Y pese a ello, la inversión total está por debajo del nivel anterior a la pandemia. Y eso es porque la inversión específicamente de las empresas está muy, muy por debajo. España es el país de la Unión Europea donde peor está la inversión empresarial, ¿no? Entonces, de cara a esa mejora de la productividad, a ese engancharse en la nueva era, económica, en la nueva revolución a la que vamos, pues desde luego es un punto de partida bastante deficiente, ¿no? ¿Por qué este reducido nivel? Pues da la sensación de que es una cuestión de incertidumbre, de falta de confianza, puesto que los factores negativos que pueden estar afectando a la inversión nos afectan a nosotros igual que al resto de Europa. E incluso hay ciertos factores que son más favorables hacia nosotros de lo que son en el resto de Europa, ¿no? Es decir, los tipos de interés son igual para nosotros que para el resto de los países europeos. Luego hay ciertos factores que pueden estar actuando como limitadores de la inversión, no sé si lo estarán haciendo, pero como por ejemplo la escasez de mano de obra, la escasez de ciertos perfiles profesionales. Si eso está actuando como un factor limitador de la inversión, desde luego que en España es menos restrictivo que en otros países de Europa. Luego, España es el segundo país que más fondos europeos está recibiendo. Luego, que no tenemos motivo para que nuestra inversión esté tan por debajo, nuestra inversión empresarial esté tan por debajo. Y además es que nuestra industria, nuestro sector industrial, no se ha comportado tan mal como el europeo a lo largo de estos últimos años, porque no ha estado tan afectado como, por ejemplo, el alemán por la crisis energética o por el parón del crecimiento, bueno, parón, entre comillas, del parón del crecimiento de China, ¿no? Entonces, incluso a pesar de que tenemos ciertos factores que nos deberían de haber favorecido, pues nuestra inversión empresarial está en un nivel que no se explica, ¿no? Quizás sea pues lo que queda por pensar es que sea una cuestión relacionada con incertidumbre, aunque bueno, es una cuestión que, claro, requiere un poco más de ¿Incertidumbre de qué tipo? Pues regulatoria, quizás. Como decía un amigo mío, no es incertidumbre, es certidumbre. Claro. De lo que va a pasar, claro. ¿no? No es que tengas incertidumbre, es que sabes que lo van a crujir. Claro. Ángel, porfa, sí. A ver, yo querría comentar tres cosas sobre esto, ¿no? La realidad no es blanca ni negra y siempre hay luces y sombras, entonces dejarme que arroje algunas sombras, ¿no? Pero como esto está siendo bastante sombrío, también algunas luces, ¿no? En el Banco de España llevamos ya varios trimestres o años, ¿no?, analizando el comportamiento de la inversión y efectivamente
es el componente de la demanda que más ha sorprendido a la baja, particularmente en 2023, y particularmente en un contexto en el que uno esperaría que los fondos Next Generation EU tuvieran un efecto tractor sobre la inversión privada, porque efectivamente es la inversión privada la que está respondiendo con más retraso, la que está mostrando mayor atonía, no así la pública, ¿no? En las próximas semanas o en los próximos días publicaremos un trabajo donde también, utilizando datos de la Central de Balances del Banco de España, explicamos que al menos en las primeras fases desde el estallido de la pandemia, esta mayor debilidad puede haber tenido que ver también con las empresas jóvenes versus las empresas más asentadas, ¿no? Pero bueno, porque haya más empresas jóvenes en nuestro país que en otras. Porque la inversión de estas empresas jóvenes ha tenido un comportamiento más débil que el comportamiento de las empresas en el más mismo maduras, sector, sí. en el mismo más maduras, ¿no? También eso puede ayudar a orientar la política económica en términos de tratar de apoyar a unas empresas versus otras, ¿no? Bueno, luego también preguntamos, cada trimestre hacemos una encuesta a unas 6.000, 7.000 empresas de nuestro país y les preguntamos por cómo ven el desarrollo de la actividad económica y qué políticas económicas bueno, les funcionan, no les funcionan, cuáles son sus inquietudes. Bueno, lo que nos dicen las empresas es que hay fundamentalmente 3 factores que limitan su actividad, ¿no? Que les preocupan en términos de limitar su actividad. Y no es la financiación uno de ellos. El primer factor es la incertidumbre sobre las políticas económicas. El segundo factor es la falta de mano de obra. Además, de manera bastante generalizada, no estamos hablando de falta de mano de obra en los sectores de más alta tecnología, que también, sino que también falta mano de obra en la construcción, falta mano de obra en la hostelería, en los servicios. Y otro factor que aluden habitualmente cuando factores que limitan su actividad es el coste de la energía, ¿no? Y esto hila muy bien con una encuesta que hace algunos trimestres hizo el Banco Central Europeo a algunas de las principales empresas europeas, ¿no? Les preguntó, ¿cuáles son vuestros motivos para relocalizar la producción que tenéis en el extranjero, traerla de vuelta a Europa? Sabéis que estamos en un contexto de fragmentación comercial internacional creciente y que se habla de el nearshoring, el friendshoring, que se trata de, oye, dado que el entorno internacional es complejo, igual tienes que acercar tu producción a casa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus motivos para acercar la producción a casa o, en sentido contrario, para seguir llevando producción fuera, ¿no? En esa encuesta lo que pone de manifiesto es que para cada una de esas explicaciones la barrita domina la de llevarla fuera, a la de traerla a casa, en términos generales. ¿Cuáles son los 3 elementos que más presionan a las empresas europeas en llevar su actividad fuera? Bueno, una tiene que ver con el potencial de crecimiento del área del euro, ¿no? Y con las dinámicas de actividad del área del euro. Las empresas quieren llevar su producción a los mercados más dinámicos. En el área del euro tenemos un potencial de crecimiento por debajo del 1,5% y China está creciendo en el 5% y otros países, los BRIC, tienen tasas de crecimiento mayores y tú quieres estar cerca de los mercados que crecen. Los siguientes factores tienen que ver, de nuevo, en línea con lo que nos dicen nuestras empresas, con la falta de mano de obra y con los costes energéticos, que además pueden aumentar en el corto plazo en un contexto de transición ecológica, ¿no? Bueno, eso por hablar un poco de cómo vemos nosotros la falta de inversión, que efectivamente es un factor estructural de la economía española que nos preocupa y que tenemos que analizar. En todo caso, dejarme que también arroje algo de luz, ¿no? y algún matiz a las intervenciones totalmente correctas de mis compañeros, pero que se están volcando en la parte más sombría. A ver, en 2008, después de una fase de crecimiento muy robusta pero insostenible, y sabemos por qué, la economía española exportaba el 25% del PIB al exterior. Ahora la economía española exporta el 40% del PIB. Eso demuestra la capacidad del tejido empresarial español, del sector privado español, para adaptarse a condiciones muy complejas, ¿no? Y para competir en los mercados más feroces. En 2008-2010, que fue cuando se alcanzó el pico, la deuda de nuestras empresas y la deuda de nuestros hogares en porcentaje de su renta bruta disponible o en porcentaje del PIB superaba con creces el endeudamiento de los hogares europeos y español y empresas europeas. Ahora está por debajo.
Y eso explica también en parte por qué en este episodio de crisis tan importante, de encadenamiento de crisis energética, crisis pandémica y aumento de los tipos de interés y pérdida de poder adquisitivo, los hogares y las empresas españolas han sido muy resilientes y se ve en los indicadores financieros de tasa de mora o de créditos en vigilancia especial, ¿no? Entonces, no minusvaloremos tampoco la capacidad del tejido empresarial español o del sector privado español para adaptarse a escenarios muy complejos. Lo hemos hecho y nadie en 2012 pensaba que la economía española iba a estar hoy en la situación en la que está, ¿no? En 2012 teníamos una deuda, una posición de inversión internacional sobre PIB de casi el 100% negativa. Bueno, lo hemos reducido al entorno del 50%, una reducción muy significativa. Eso no quiere decir que no tengamos vulnerabilidades, que no haya que hacer esfuerzos importantes en las políticas económicas, pero también digo por aportar algo de luz. Y en términos de la inversión extranjera directa, bueno, lo cierto es que a pesar de que la economía española se está desapalancando frente al resto del mundo en los últimos años, ¿no? Esta reducción de la posición de inversión internacional, bueno, la inversión extranjera directa está estable en la economía española, está estable y bueno, siempre puede ser mayor, por supuesto, siempre puede ser mayor, pero siempre puede, pero es que tampoco era mucho mayor en 2008. Como he dicho antes. Bien, entonces, como he dicho antes, que tenemos capacidad para atraer más fondos del extranjero, pero que estamos atrayendo lo mismo que en las últimas décadas, ¿no? En ese sentido no ha perdido atractivo la economía. Primero es un dato nominal. Segundo. No, como porcentaje del PIB. No, 22.000 millones. Es un dato nominal. Luego, como porcentaje del PIB, que también se calcula nominal, pues entonces resulta que como la deuda, sube la deuda, y se aumenta la inflación y baja la ratio de deuda. Somos unos cracks. Vamos fenomenal. Porcentualmente hablando. Claro. No, hombre, yo lo único que creo que si lo estamos diciendo todo, fíjate, además, me parece que es muy importante lo que ha dicho Ángel, porque con la capacidad admirable que han tenido las empresas españolas de adaptarse a entornos mucho más que complejos, con eso que llaman incertidumbre, que como digo yo es certidumbre, con todos estos retos y la capacidad que tenemos de exportar, no se invierte en este país. No se invierte ni de lejos, porque claro, luego coge y hace el cálculo ajustado al inmobiliario, que es maravilloso, nada en contra del inmobiliario, absolutamente nada. Que se invierta en inmobiliario todo lo que haga falta. Estamos muy lejos de donde deberíamos estar. Estamos muy lejos. Este país tenía que tener un cartel puesto. Invierta usted aquí, ¿qué podemos hacer por ustedes? ¿Qué podemos hacer por ustedes? En el año 92... mi primera vez que fui a Corea del Sur, eso era lo que decían los coreanos. Los coreanos decían, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que usted venga aquí e invierta? Y no en Japón. Y nosotros vamos y en vez de copiar a Corea del Sur, hemos copiado a Japón. Somos unos cracks. Vamos a dar paso a las preguntas, Ángel, y así, que me piden retomar la vuelta a una compañera de Radio Nacional de España, Cristina Ganuza, por el tema del BCE, porque sabrás que se ha comentado durante los últimos meses, desde que Christine Lagarde anunció que iban a bajar los tipos, que el BCE al final, con lo que está sucediendo en Estados Unidos, iba a ir por delante de lo que hiciera la Reserva Federal, cosa que no se ha producido normalmente. Generalmente, aunque no les gusta que les hagan esa pregunta, pero miran un poco a Estados Unidos, ellos dicen que no lo utilizan de retrovisor, nada por el estilo, pero sí que lo que Cristina pregunta es hasta qué punto el BCE podría dejar de mirar a la FED o hasta qué punto desmarcarse de ella, teniendo en cuenta las consecuencias que eso puede tener también para el euro si entramos en divergencia con las dos políticas monetarias. Bueno, déjame que te matice un poco. Christine Lagarde no ha anunciado que se van a bajar los tipos de interés en junio. La conclusión que hemos sacado los demás es que... Bueno, lo que se ha dicho es que si las dinámicas de actividad y de precios continúan como
como hasta ahora y que son coherentes con nuestro escenario y nuestras previsiones, es posible y así lo han tomado los mercados que haya bajadas de tipos en junio. Y lo que ha dicho Christine Lagarde también y otros miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo es que el Banco Central Europeo tiene un mandato. Que no es el mandato de la FED, es el mandato del Banco Central Europeo de conseguir la estabilidad de precios en la zona del euro. Por supuesto que la política monetaria de Estados Unidos interacciona con la política monetaria del resto de países del mundo, ¿no? Estados Unidos al final afecta a las condiciones financieras globales. Por supuesto que eso se tiene en cuenta, como mencionaba al principio de esta charla, ¿no? Esto se tiene en cuenta en nuestros escenarios macrofinancieros, qué senda de tipos de interés va a haber en Estados Unidos, cuál es la evolución prevista para los tipos de cambio, pero eso no hace que nosotros, si vemos el Eurosistema o el Banco Central Europeo, se ve que la senda de inflación converja a nuestro objetivo de la manera apropiada, ¿no? Coherente con nuestro escenario, pues bajemos los tipos de interés. ¿Que eso puede ser una novedad con respecto a otros patrones históricos? No es relevante. No es relevante. Y tampoco es una novedad, porque acuérdate, también se hizo de otra manera con otro ritmo en el año 2010. Bueno, quiero decir que no es relevante, que puede parecer llamativo que nosotros, quiero decir, el Eurosistema haya empezado el ciclo de subidas de tipos de interés más tarde que otras regiones, Estados Unidos, Reino Unido, y empecemos el ciclo de bajadas o bajemos antes, ¿no? Porque todavía no es adecuado hablar de ciclo de bajadas, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver. Las dinámicas macroeconómicas, yo creo que existe un claro decoupling en las dinámicas macroeconómicas en el área del euro y en Estados Unidos, y en particular, porque lo hemos hablado en la productividad, mientras que en el área del euro es plana o negativa, en Estados Unidos la productividad está creciendo y eso permite absorber las presiones inflacionistas que vienen de los salarios. Bueno, como las dinámicas macroeconómicas son diferentes, las dinámicas financieras o monetarias tienen que ser diferentes. No, creo que le puede resultar llamativo a los mercados, pero no vemos por qué. No, es algo que... Además, si me permites añadir una cosa más, es que si analizas la relación histórica entre la depreciación del euro con respecto al dólar y el impacto que eso tiene sobre la tasa de inflación en la eurozona, pues ves que tiene que haber una depreciación demasiado fuerte como para que eso tenga un impacto inflacionista tan relevante como para cambiar la orientación de la política monetaria en la eurozona, ¿no? O sea, que el hecho de que se inicie aquí antes la bajada de tipos, no creo que vaya a tener un impacto sobre el tipo de cambio tan relevante como para generar una inflación, ¿no? que revierta esa, ¿no? Que obliga al Banco Central a revertir esa y a seguir a la Reserva Federal. En todo caso, y esto es otra cosa que también se insiste mucho, ¿no? Todos los miembros del Consejo de Gobierno, esto es algo que iremos mirando. El enfoque de ser dependiente de los datos y de tomar las decisiones reunión a reunión, pues es algo que iremos mirando. Si vemos que hay un decoupling muy importante en algunas variables financieras que tiene trascendencia para la inflación, independientemente de las regularidades históricas, ¿no? Pues se ajustará el giro. Pero... No, sí, que el BCS Data Dependent lo tenemos todo interiorizadísimo desde hace meses. Había una pregunta por ahí. ¿Nos dices nombre y...? Puede haber un tsunami en tema de divisas porque China está abandonando la deuda poco a poco norteamericana y está a niveles de mínimos de 15 años, comprando reservas de oro. ¿Cómo puede afectar todo esto al mercado de divisas y concretamente al euro? Bueno, lo primero es cuidado con los titulares, como siempre, ¿no? Ya nos pasa cuando nos envían los titulares sobre los datos macro, hay que desagregar, ¿no? Las reservas totales de oro de China con respecto a sus reservas son del 4%. 4%. Lo que está haciendo China, perfectamente legítimo, es aumentar reservas de oro, no reducir reservas de dólares. Porque claro, ¿qué son las reservas de dólares? Bonos del Tesoro. No es que se haya reducido, no es que se hayan puesto a vender, es que el precio en el mercado mark to market de los bonos del Estado ha caído. Los de España, el de los Estados Unidos, el de todo, porque como la inflación es persistente, ¿entiendes? Entonces no es que se hayan dedicado a vender, ¿no?
Y vuelvo a lo que esto lo calcula el Bank of International Settlements y lo calculamos todos los inversores, la demanda global de dólares no se ha reducido, ha aumentado. ¿Por qué? Porque mientras el dólar se ha mantenido relativamente estable, las monedas de los países emergentes se han estado depreciando significativamente y eso en el activo del Banco Central significa que necesitan más dólares, no menos, ¿de acuerdo? Y adicionalmente tienes que tener en cuenta otro factor, con todo el cariño que le tengo a China, un país maravilloso, pero Japón tiene el yen a mínimos de 40 años. Eso, ¿sabes? Otro exitazo de las políticas keynesianas, ¿no? Entonces, tiene que comprar muchos más dólares para sostener lo que es ya de por sí una deuda absolutamente desproporcionada, ¿no? Por lo tanto, si tú lo miras como lo que es dólar, no existe el concepto del dólar o del euro en política monetaria, son bonos del Estado norteamericano, bonos de los Estados europeos, de la zona euro. Entonces, lo que está ocurriendo es que está aumentando la demanda. Por lo tanto, desdolarización, mis queridos amigos, no solamente no está pasando, sino que está pasando a lo contrario, que es lo que debería prestarle más atención en Frankfurt. Pero sí que es verdad que y yo coincido que es algo que estamos leyendo prácticamente todos los días en todos los informes y no somos los medios de comunicación, son los informes que nos llegan. Total, porque también has leído en todos los lados que el Banco Central de Rusia es el que tiene más oro de todo el mundo y que por lo tanto la moneda rusa es la bomba y la moneda rusa es una de las peores del mundo después de la turca. Es un fact. Entonces, yo entiendo, claro que entiendo los titulares, pero cuando tú pienses, todo lo que estáis aquí, cuando penséis en desdolarización o no desdolarización, la pregunta que os tenéis que hacer es la siguiente. ¿En qué moneda estoy dispuesto yo a recibir mi salario y a ahorrar? Punto. Y ya habéis respondido. Y no vale el Bitcoin. ¿Hay alguna pregunta más? Claro que no vale el Bitcoin, estoy hablando de las fiduciarias. ¿Alguna pregunta más? Una allí al fondo del todo. Venga, veo que lo de los papeles no ha tenido éxito hoy. Nombre, por favor, y empresa, cargo. Soy Ignacio Algora y mi empresa es ComputerShare. A ver, quiero hacer una pregunta. Ayer salió en el telediario una noticia que parece que a la presidenta de la Unión Europea le puso un poco nerviosa. Una compañía de automóviles china ha comprado una factoría en un polígono en Barcelona para implantar un vehículo chino en el que parece que, no se ha visto, por lo que decían, con muy buenos ojos, dado que, que no en todas las fases de producción se adaptan a los niveles europeos. Yo, aprovechando este foro, quería preguntar, ¿cómo cree que pueden afectar la llegada de este tipo de compañías a la economía española y a empresas que producen productos similares a los que ellos ofrecen con un coste más barato? Muchas gracias. Hablamos del tema automoción. A lo mejor no es tanto por eso, sino por el hecho de que al producir en España van a evitar un poco la posible guerra arancelaria de la que se habla, porque si ya estás aquí, te vas a evitar que te dupliquen los aranceles. Se va a presentar como un producto nacional. Exactamente. ¿Quién quiere responder a esto? Porque aquí... Bueno, a ver, déjame que te dé una respuesta amplia, ¿no? Por incorporarlo todo y también volver al tema de la inversión extranjera directa. Una de las cosas que también sabemos los economistas es que el comercio internacional y a lo largo de las últimas décadas el proceso de globalización ha creado crecimiento, ha favorecido e impulsado el crecimiento, la productividad de las economías y nos ha ayudado a reforzar el estado del bienestar, ¿no? Y en este contexto estamos observando un aumento creciente de la fragmentación comercial, ¿no? Los países están abandonando en cierta medida las reglas multilaterales de comercio internacional, de fijación de políticas, y están yendo a acuerdos bilaterales, se están subiendo los aranceles y demás, y esto... De nuevo, tenemos ejercicios analíticos nuestros y de otras casas. Esto demuestra que se va a destruir crecimiento. Esto va a tener impacto en los precios al alza, va a tener impacto en los flujos comerciales a la baja y en el crecimiento económico también a la baja, ¿no? Entonces, esto es uno de los factores de riesgo más importantes ahora en el escenario macrofinanciero y geopolítico que tenemos sobre la mesa, ¿no? Más allá de todos los aspectos estructurales de la economía, este es un aspecto estructural clave.
volviendo al tema de la inversión extranjera directa, bueno, ¿qué nos dice la evidencia empírica, histórica, académica sobre la inversión extranjera directa, no solo en España, sino en cualquier país? Que tradicionalmente esta inversión extranjera directa, cuando una multinacional extranjera viene y se asienta en un determinado país, suele extender su conocimiento, suele generar efecto tractor en la economía de destino, suele aumentar la productividad, extender el know-how. Bueno, veremos si es el caso con los proyectos que has mencionado, ¿no? Pero bueno, de nuevo, bloquear la inversión extranjera directa por principio, pues va en contra de toda la evidencia histórica que tenemos reciente, ¿no? Del valor que se crea en las economías con ella. Evidentemente hay que tener en consideración que son factores nuevos, ¿no? Consideraciones de autonomía estratégica, ¿no? Que cada vez están teniendo mayor relevancia, pero no olvidemos toda esta historia previa del valor que se crea con este tipo de actividades, ¿no? Sí, cuando antes he hecho una enumeración de los factores que nos están conduciendo a una nueva era económica, me he olvidado precisamente de este, que quizás es uno de los más relevantes, ¿no? Este proceso de fragmentación y de desglobalización hacia el que vamos, que es otro factor, como acaba de decir Ángel, de enorme incertidumbre y que además yo creo que está dejando a las autoridades en Europa un poco descolocadas, un poco confusas, que no saben muy bien qué hacer, porque, bueno, pues por una parte, pues renunciar en el caso del automóvil, que es la industria automovilística en Europa, es como la columna vertebral, ¿no? del sector industrial en Europa, renunciar al motor de combustión y adoptar por motivos de la transición energética, el vehículo eléctrico, supone, por una parte, un peligro serio de destrucción del liderazgo europeo en un sector muy importante, en un sector industrial muy importante. Pero si se le ponen trabas a la llegada de vehículos vehículos eléctricos baratos procedentes de China, pues entonces se está dificultando esa transición energética que se quiere hacer. Se han adoptado, hemos visto que en Estados Unidos se están adoptando políticas fuertemente proteccionistas. Y en Europa probablemente también vamos hacia el mismo camino de adopción de políticas proteccionistas, pero yo veo un tanto de confusión, ¿no? Con respecto a que no se sabe muy bien qué hacer. Hay como diferentes objetivos que se contradicen y que no se sabe muy bien qué posición adoptar con respecto a China, por ejemplo, con sus productos subvencionados, su exceso de capacidad productiva en muchos sectores que está destruyendo mucha industria europea, por una parte, y por otra parte, pues que ese proceso de fragmentación y de desglobalización se sabe que va a conducir a precios más elevados, a menor dinamismo económico, etcétera, etcétera. Estamos en una fase, pues eso, un poco confusa, de transición, y que es uno de los elementos que van a marcar el devenir económico de las próximas décadas y que no sabemos cómo va a evolucionar. Un impasse. Daniel, ¿algo que comentar? Yo cada vez que escucho a la Unión Europea quejarse de proteccionismo a China o a Estados Unidos, me entra como la risa. Salid a la calle y me encontráis un GMC o un Chrysler. O sea, la Unión Europea es el proteccionismo. Entonces, lo que tenemos que entender es que este concepto de intentar vendernos que China es una amenaza, viene de intentar venderle a la industria del automóvil el siguiente punto de partida, que es: tenemos una política energética completamente equivocada, tenemos una política industrial equivocada, una política fiscal equivocada, pero no te preocupes que voy a prohibir que los otros fabriquen. ¿What? ¿Sabes? Porque te van a llegar igual. Te van a llegar igual. No sé si te van a llegar vía Taiwán, vía Hong Kong, exactamente igual, como si te vienen de la India, o lo van a fabricar en Eslovaquia, exactamente igual. Es la idea de que los sectores europeos tienen que lidiar con toda una serie de trabas burocráticas, fiscales y medioambientales, a cambio de que se le prohíba a los demás llevar a cabo su actividad comercial. Eso es un doble negativo. Es un doble negativo. Y no nos olvidemos que la Unión Europea es el menos del 9% de las emisiones de CO2 del mundo y el 100% del coste. No nos olvidemos que la Unión Europea tiene un proyecto de transición energética o ecológica, no sé cómo le llaman, no sé qué, en el que
se ha olvidado que tiene que multiplicar por 16 la minería de litio, por 60 la minería de cobre, por que no tenemos tierras raras y que vamos a pasar de depender en gas natural de Rusia a depender en gas natural de Rusia y en tierras raras de China. Que tenemos que empezar a dejar de pensar como si fuésemos niños de estos que van por ahí tirando latas de pintura a las obras de arte, y más como industrias, como empresas y como personas serias, que nos vamos a meter en un gravísimo problema de acceso a recursos naturales. Gravísimo, porque un coche eléctrico necesita prácticamente, creo que son 8 veces más cobre que un coche de combustión fósil. 8 veces. Y quieres cambiar y claro, así se ha ido el cobre donde está, que no sé si estáis invirtiendo en cobre, pero es que va como una moto, es lo único que sube de verdad este año, ¿no? Claro. Bueno, pero sí que es verdad que en ese impasse entre que obligas a las empresas a tener un coste superior, las que están afincadas en Europa, Sí. O las ayudas con aranceles, Sí. o las matas del todo. Oh, No, yo no defiendo las ni una cosa ni la ayudas otra, con quiero decir. aranceles, perdóname. Vamos a salir del sector automovilístico, No, vámonos a la industria, al vámonos, que por quieras. ejemplo, Un los problemas energéticos que ha arancel habido. no es una ayuda a las empresas. Un arancel es un impuesto a los consumidores del país. Los aranceles no hacen a las empresas chinas menos competitivas. Los aranceles hacen a los consumidores españoles y europeos más pobres. Es Claro, decir, les empobreces, claro. entonces, ¿cómo estás ayudando a ninguna empresa europea poniendo aranceles a los que venden de fuera? Es que no lo hemos aprendido. Bueno, aquí hay mucha gente muy joven, pero ahí en los asientos baratos hay gente de mi época. Joder, es que no lo hemos aprendido. No son asientos baratos, cuestan todos es una igual. es un chiste que siempre uso. Pero lo que quiero decir es que no hemos aprendido de lo que son los aranceles. Pero que al sector del acero le pasa lo mismo. Quiero decir que ahora en los coches es muy llamativo porque lo estamos viendo ahora mismo, pero que en el acero lleva pasando muchísimo tiempo. Se te cuelan las exportaciones chinas. ¡Qué malos! No, te pero venden sí. cosas más baratas y mejores. Bueno, no vamos a ¡Qué llegar a un malos acuerdo. son! En vez de hablando de sobrecapacidad, acero. En acero nos van a vender a nosotros que los chinos están... Produciendo el 50% de todo. Ah, claro. ¿Y qué hemos hecho nosotros en Europa? En Noruega. En Noruega tuvieron que juntar a una empresa petrolera con una acerera porque era tal ruina que tenían que juntarla con la petrolera y casi se llevan por delante a la petrolera, unos cracks. Como siempre pasa, si juntas una cosa mala con una buena, lo que fastidias es a la buena, no haces una buena combinada. Lo digo por lo de la fusión que estamos hablando. Que los aranceles no protegen a ninguna industria, ni la han protegido nunca, que el proteccionismo solamente protege a los gobiernos que se presentan como la solución a los problemas que ellos crean, que nunca ha funcionado. Pero además, por otro lado, qué gran ejemplo el del acero. Gran ejemplo. Bueno, es el que llevamos hablando años. ¿Alguna pregunta sobre fusiones o lo dejamos ya aquí, que nos hemos pasado 20 minutos del tiempo? No, bueno, pues esperemos que hayan pasado un buen rato. Sí, pregunta por ahí, venga. Pero la pregunta va a ser estupenda, pero las respuestas más breves y nos vamos ya todos a comer. Gracias. Gracias a todos. Muy rápida. Sobre el PIB per cápita y su previsión, si aumentará o si disminuirá a todos los miembros de la mesa. Antecedente, llevamos mucho más de una década perdida en PIB per cápita y en el fondo casi también el PIB. La crisis inmobiliaria nos sacudió como nadie, tardamos casi una década en recuperar el PIB de 2008 y después el COVID nos ha dado también como nadie. Ahora ya hemos recuperado el PIB previo, pero más o menos el año pasado. O sea, hemos tardado también 3 años, con lo cual con eso ha aumentado la población. En PIB per cápita estamos pues muy poco por encima de los niveles de 2008, ¿no? Entonces, y hemos aumentado claramente el diferencial pues con Alemania, en que sí ha mejorado en estos últimos 15 años. ¿Qué creen los distintos miembros? ¿Que vamos a mejorar o empeorar, ¿no? En PIB per cápita, que al final es lo que nos afecta a todos. Eso es. Venga, pues respuestas breves. Para reducir la brecha que tenemos con respecto a Europa en cuanto a PIB per cápita, para que crezca el PIB per cápita, lo que hace falta es que crezca la productividad, ¿no? Entonces volvemos a lo que hemos estado hablando al principio, productividad, ¿no? Ángel. Es lo mismo, estoy totalmente de acuerdo con María Jesús. Si quieres hablar de PIB per cápita, piensa en productividad y piensa qué senda de productividad estás proyectando a futuro, y para eso tienes que pensar en cuál va a ser tu capital humano a futuro, cuál va a ser
en qué estás invirtiendo ahora para tener nuevo capital en el futuro. Tenemos que pensar todos, como decía, eso sí te lo puedes tatuar, Daniel, en los dos brazos. Ya lo tengo tatuado. Los que no lo tienen tatuado son tus jefes. La productividad. ¿Qué ha dicho? Los jefes, que son los que no tienen tatuado. ¿Estamos de acuerdo? Y cerramos con un acuerdo la mesa. Estamos de acuerdo. Mira, Bien. las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el PIB per cápita de España va a aumentar un 0,1% en los próximos 3 años. Y como le gusta al Gobierno eso mucho de decir crecemos más de 5 veces que la media de la Unión Europea, que es una bobada, bien, pues es 5 veces menos que la media de la Unión Europea. Pues gracias a todos por asistir y bueno, esperamos que hayáis pasado por lo menos. Gracias.